En este video voy a hablar del campo magnético, específicamente de cómo se mueven las partículas cargadas sobre un campo magnético comparado con un campo eléctrico. Los campos magnéticos son campos que afectan a las partículas de forma proporcional a su velocidad y su carga eléctrica. Esto los diferencia de los campos eléctricos, que afectan a las partículas únicamente basándose en su carga. Acá podemos ver que si tenemos un campo eléctrico y en él ponemos una partícula cargada, el movimiento que va a describir va a ser este, va a acelerar. Sin embargo, si tenemos una partícula igual en un campo magnético y la dejamos, no se va a mover. Esto ocurre porque, como vemos, es proporcional a su velocidad y como su velocidad inicial es cero, entonces la aceleración también es cero. Ahora, si ponemos una partícula en un campo eléctrico y la ponemos con una velocidad en esta dirección, se va a mover de esta manera. Vamos a ver que hace una parábola, porque en esta dirección tiene aceleración y inicialmente tenía una velocidad. Entonces no se va a mover en una línea recta, porque eso sería, si tuviese aceleración en ambas direcciones, sería una parábola. En cualquier caso, el campo eléctrico afecta la dirección de la velocidad, pero no cambia el componente en el eje X de la misma. Sin embargo, si ponemos en un campo magnético una partícula inicialmente con una velocidad acá, lo que va a ser un movimiento así. Va a hacer así y luego vuelve a subir y oscila. Lo que ocurre realmente es que está describiendo un círculo en un plano que no podemos ver. Entonces, si vemos únicamente esta proyección, parecerá que está oscilando. Pero si estuviésemos viendo esto desde el plano que tiene al eje Y y al eje Z, veríamos que está describiendo un círculo. Ahora vamos a explicar cómo la fuerza magnética puede hacer esto. Fuerza ejercida por un campo magnético se puede calcular de dos formas. La primera, que es la que usa más matemáticas, es con un nuevo operador llamado producto cruz. El producto cruz es el determinante de esta matriz, donde ponen los ejes X, Y y Z y la velocidad en cada una de las direcciones y abajo el campo magnético en cada una de las direcciones. Todo multiplicado por la carga, que está fuera de la expresión original. Para calcular el determinante de esta matriz, lo que se debe hacer es coger estas diagonales que van desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha y restarlas a las diagonales que van en sentido contrario. Acá puede surgir un problema. ¿Cómo puede seguir la diagonal si acá son 3 elementos y acá son solo 2? Lo que ocurre es que se pone esta misma matriz abajo de esta y se sigue. Entonces, la primera diagonal desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha es x por b sub y por b sub z. La segunda diagonal sería b sub x por b sub y. Y acá el siguiente elemento sería z, porque sería lo que se pone debajo de la matriz. Y lo mismo sería acá, b sub x y el siguiente elemento sería y, porque sería lo que va acá. Y después sería v sub z. Esto puede parecer difícil, y de hecho lo es, por lo cual no voy a usar este método en este video. Este método, de hecho, usualmente se combina con ecuaciones diferenciales, por lo cual voy a usar una forma simplificada. Lo primero que hay que entender es que la operación producto cruz siempre da un vector que es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Ahora, hay algunos casos en los cuales esto da alguna simetría. Por ejemplo, si el campo magnético va solo en una dirección, en este caso en la dirección Z, podemos ver que esta diagonal continúa igual, pero en esta diagonal se multiplica por cero, entonces no afecta. Luego en esta diagonal también se multiplica por cero, y en las diagonales del otro sentido, en esta se multiplica por cero, en esta también, y solo nos deja una diagonal, que es v sub x por y por b. Entonces acá tendríamos la expresión equivalente. Como decía anteriormente, eso es complicado y requiere conocimientos previos de otras áreas, por lo cual ahora voy a explicar una forma más sencilla, en la cual la fuerza es igual a la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo eléctrico, por el seno del ángulo que forman entre ellos. Y para hallar la dirección del vector se usa lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Para hacer esto, se apunta con la mano derecha con todos los dedos hacia la dirección de la velocidad y luego se cierra en la dirección a la cual va el campo magnético. La fuerza va a ser en la dirección a la cual va el pulgar. Se puede ver que si el campo magnético fuera en la otra dirección, habría que voltear la mano para poder lograr hacer que se cierre. Entonces la fuerza iría en dirección opuesta.
También hay nuevas cosas que introduce el magnetismo. Por ejemplo, como el magnetismo está siempre en las tres dimensiones, hay símbolos especialmente diseñados para indicar fuerzas, velocidades o campos en la tercera dimensión. Esto es un símbolo que sirve para indicar que la cantidad que se está indicando va hacia adentro de la página, en el eje Z negativo, y esto que va hacia afuera de la página, en el eje Z positivo. Estos símbolos salen de una flecha. Si uno viese a la flecha desde acá, vería una cruz. Y si uno la viese desde acá, lo que vería sería el punto. Por esta razón salen estos símbolos. Otra cosa que hay que ver en el campo magnético es que usualmente no se trabajan con cargas que van por sí solas, sino que se trabajan con cables que transportan corriente. Una expresión que se usa para ver cómo son equivalentes es que una carga por una velocidad es igual a una corriente por la longitud del cable. Esto se puede demostrar diciendo que las unidades concuerdan y acá se podría ver que entonces estos son culombios por metro sobre segundo y estos son culombios sobre segundo por metro, que son lo mismo. A continuación vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice, calcular el radio de giro de una partícula de masa 2 kilogramos y carga 3 culombios que se mueve con velocidad 5 metros por segundo cuando ésta es afectada por un campo magnético perpendicular de 6 teslas. Un tesla es una unidad de campo magnético en el sistema internacional, es decir, que la podemos trabajar sin multiplicar por ninguna constante. Lo primero que debemos hacer es hallar la fuerza que hace el campo magnético, usando la fórmula que vimos anteriormente. Fuerza es igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo que es formado entre el campo magnético y la velocidad. Ya sabemos que este ángulo es de 90 grados, porque el campo magnético es perpendicular a la velocidad. Entonces, simplemente poniendo valores obtendremos carga por velocidad por campo magnético por el seno de 90. El seno de 90 es simplemente 1. Entonces tendremos que al multiplicar la fuerza es igual a 90 newtons. Ahora esto quiere decir que la aceleración que experimenta esta partícula es igual a 2 veces, que es su masa, la aceleración. Entonces tenemos 90 es igual a 2a y por tanto la aceleración es de 45 metros sobre segundo al cuadrado. Lo siguiente que debemos hacer es aplicar la fórmula de aceleración centrípeta. En un movimiento circular, la aceleración centrípeta debe ser igual a la velocidad de giro al cuadrado sobre el radio de giro. Sabiendo que ya tenemos la velocidad y la aceleración, podemos introducir valores. De este modo, 45 es igual a 5 al cuadrado sobre r. Y entonces tenemos al resolver esto que 45 es igual a 25 sobre r. Podemos pasar el r a multiplicar y el 45 a dividir y tendremos que r es igual a 25 sobre 45 metros. Y al simplificar obtenemos que esto es igual a 5 sobre 9 metros. A continuación vamos a hacer otro ejercicio, pero en este caso con un circuito. El segundo ejercicio dice, calcular la fuerza neta que se ejerce sobre el circuito que se muestra en la figura debido al campo magnético. Lo que se sabe es que es un circuito con una fuente de 12 voltios que pasa a lo largo de una resistencia de 3 ohmios y que es un circuito rectangular, cuyas dimensiones son de largo 15 centímetros y de alto 10 centímetros. Como es rectangular, esto también será de 15 centímetros y esto será de 10 centímetros. Adicionalmente, hay un campo magnético que va hacia adentro de la pantalla que tiene una magnitud de 0,5 teslas. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la corriente en cada una de las partes del circuito. Como solo pasa a través de una resistencia eh, la corriente, entonces será igual en todo el circuito e irá en esta dirección. Para calcularlo usamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces 12 debe ser igual a la resistencia por I y entonces I es igual a 4 amperios. Lo siguiente es dividir esto en segmentos. El primer segmento, el 1, va desde acá hasta acá. Será este lado del rectángulo. El segmento 2 será este. El segmento 3 este y el segmento 4 este. Ahora, para hallar la fuerza neta, sumamos las fuerzas vectorialmente de cada uno de los segmentos. Para la fuerza del segmento 1 debemos aplicar la fórmula. Fuerza es igual a Q por B seno de 90. Pero como vimos anteriormente,
una carga por una velocidad es igual a una corriente por una longitud. Entonces tendremos que eso es igual a I por L por B seno de 90. Ahora, poniendo los valores, la corriente sabemos que son 4, la longitud en el sistema internacional son 0.1 porque ellos simbolizan los 10 centímetros por 0,5, que es el campo magnético. Es decir, que la fuerza que se ejerce sobre este segmento son de 0,2 newtons. Ahora lo que debemos hallar es su dirección. Vamos a usar la regla de la mano derecha. Entonces, en este diagrama, lo azul simboliza la corriente, porque va en esta dirección. Y lo rojo simboliza el campo magnético, porque va hacia adentro del tablero. Si aplicamos la regla de la mano derecha, nuestros dedos deben apuntar hacia arriba y se deben cerrar en esta dirección. Y veremos entonces que el pulgar apunta hacia acá. Entonces, esta es la dirección de la fuerza causada por el segmento 1. En el segmento número 2 tenemos que la ecuación es la misma, porque la corriente es la misma y la longitud es la misma, entonces la magnitud de la fuerza será la misma. Pero la corriente va en dirección opuesta. Entonces lo que debemos hacer es calcular cuál va a ser la dirección de la fuerza que se ejerce sobre este segmento. Nuevamente, apuntamos nuestros dedos hacia acá, hacia abajo, que es hacia donde va la corriente, y los cerramos hacia arriba. Entonces obtendremos que la dirección del campo magnético, de la fuerza del campo magnético, será esta, en verde. Podemos ver que es la dirección totalmente opuesta a la fuerza causada sobre el segmento 1. Por lo tanto, la fuerza neta sobre estos dos segmentos es 0. Esto puede o puede no pasar sobre estos dos. Ya sabemos que la magnitud debe ser igual porque todos los parámetros son iguales, pero ahora debemos ver si la dirección hace que se contrarresten. En el caso del segmento 3 tenemos que la corriente va en esta dirección y el campo magnético va en esta dirección. Al efectuar la regla de la mano derecha obtendremos que la fuerza va hacia abajo. Ahora vamos a ver en el segmento 4. La corriente va en esta dirección y el campo sigue apuntando hacia acá. Entonces la fuerza magnética va hacia arriba. Podemos ver que nuevamente estas dos fuerzas se cancelan, por lo cual llegamos a nuestra respuesta. La fuerza efectuada por el campo magnético sobre este circuito es 0. Ahora vamos a ver dos reglas importantes sobre el campo magnético. La primera es la ley de Gauss para el magnetismo. Esta dice que el flujo magnético a lo largo de una superficie cerrada es igual a cero. El concepto de flujo lo explico mucho mejor en mi video sobre campo eléctrico, en el cual digo que el flujo de un campo eléctrico sobre una superficie cerrada es igual a la carga que hay dentro dividido entre epsilon sub 0. Sin embargo, como en el campo magnético no existe nada como la carga magnética, no se cumple. De hecho, en mi próximo video explico cómo se forma un campo magnético y explica mucho mejor por qué se cumple esto. En segundo lugar, la ley de la conservación de la energía dice que el cambio en la energía es igual al trabajo que ejerce una fuerza, que es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Sin embargo, como el campo magnético actúa de forma perpendicular al desplazamiento, el coseno del ángulo, que sería 90, es cero. Entonces, el trabajo que hace no es nada. Es decir, el campo magnético no hace trabajo y por tanto la energía se conserva siempre que una partícula está dentro de un campo magnético. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.